Gloria al Señor, amados hermanos. Los saludo este miércoles 13 de octubre del 2021. Los saludo con la paz de Jesucristo y los saludo con la bendición de Dios, amados hermanos. A todos nuestros oyentes, los amigos y hermanos que nos escuchan, este mensaje, como todos los mensajes, llevan el propósito de ser bendición, llevan el propósito de ser edificación. Si usted le presta oído a la palabra del Señor con la Biblia en mano, usted entonces podrá percibir lo que Dios nos quiere decir. Así que saludos para todos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, a la familia que nos oye allá en Colombia y a todos los hermanos de diferentes lugares, de diferentes congregaciones que también escuchan la palabra de Dios. Voy a orar para ustedes. Padre Celestial, levanto mi mano, Señor. Levanto también mi corazón y mi voz. En este momento, Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me das de abrir el libro santo, de sacar de él, de extraer la enseñanza, la doctrina, que es luz para nosotros, Señor. Esta tarde presento a los hermanos que están enfermos, al hermano César, Henao, y a todos los hermanos que estén de alguna manera enfermos, Señor. Me presento yo mismo delante de ti y recibimos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo y recibimos bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así es. Gloria al Señor. Volvemos entonces, hermanos, al capítulo 32 de Deuteronomio. Esta será la segunda parte del cántico al poderoso Dios de Israel. El cántico al poderoso Dios de Israel es el cántico de Moisés, que también se menciona inclusive en Apocalipsis, ya en su despedida, como sus últimas palabras. Luego Moisés bendice a las 12 tribus una por una y él sube al monte Nebo para morir como Dios le había ordenado. Entonces vamos a, si quieren abrir sus Biblias, si las tienen ahí o escuchan, vamos a mirar el versículo 15 de este capítulo, a partir del versículo 15. Gloria al Señor. Dice así, voy a leer para usted unos versículos. Pero engordó Jesurún. Jesurún es otra manera de llamar a Israel en la Taná. Y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido sus padres, y de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Tremendo contraste. Fíjense, hermanos, que aquí cambia, como se dice, el tono del cántico, digámoslo así. El tono del cántico cambia aquí. Hemos tenido ante nosotros desde el principio a Dios, a sus actos, propósitos, consejos, pensamientos,
y su amoroso interés por el bienestar de su pueblo. Sus tratos llenos de gracia para ellos, llenos de bendiciones. Nada se opone a la mano de Dios en favor de ellos, a sus designios, a los designios del corazón de Dios. Todo es esperanza, todo es perfección y nos llenamos de admiración, ¿sí? Porque nos admiramos y alabamos a Dios cuando miramos ese lado de Dios en el canto. Pero, aquí está el pero, en el versículo 15. Ahora nos ponemos del lado humano. El otro es el lado de Dios. Este es el lado humano. Y como siempre, el lado humano, todo un fiasco, todo un contratiempo, todo en contra de Dios. Aquí dice que se engordó Jesús, que se cubrió de grasa y tiró cosas. Tirar cosas como bestia indómita, esto es rebelión contra Dios. Y esto es muy sugerente y vivido, por decirlo así. A quienes nos gusta introducirnos en la mente profundamente en el libro para sacar bien toda su enseñanza. La condición moral del pueblo de Israel dejó a Dios. Eso quiere decir mucho. Abandonó la roca de la salvación. Al que lo hizo. Menospreció al que lo hizo. Al que los hizo a ellos. Del versículo 16 al 18, como leímos, provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Andaban en busca de nuevos dioses, dioses desconocidos que ni sus padres, que venían de otras partes, de otras naciones, demonios que es decir, Israel se llenó el centro de los demonios de toda parte y a todos los adoraron. Fíjese usted. Y note, hermano, que estas cosas están escritas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10. Estas cosas están escritas para nosotros, para nuestra admonición, para nuestra amonestación. Capítulo 10 de 1 Corintios, haciendo referencia a toda la historia de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se acordó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas, o más estas cosas, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos contra el Señor, porque estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación, a nosotros
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas están allí, pero pueden también suceder a nosotros. Aquí estamos siendo advertidos. Leemos lo que sucedió con el pueblo de Israel y estamos siendo advertidos. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que el que quiere estar firme, el que quiere llevar la vida cristiana como es, mire y no caiga. Nosotros estamos en peligro también de abandonar la senda moral indicada por la palabra de Dios, indicada por el texto sagrado. Nosotros, como ellos, estamos rodeados de todas las variantes de bendiciones, de las mercedes de Dios, y por eso podemos ser engañados como ellos. Esto fue lo que pasó con ellos y a nosotros nos puede suceder, hacer mal uso de esas bendiciones, hacer mal uso de todas las mercedes divinas, de manera que usemos esas bendiciones para alimentar un espíritu de suficiencia propia o de satisfacción propia. Usamos los dones y usamos los talentos, pero poco a poco vamos excluyendo a Dios del escenario y nosotros no nos damos cuenta. Así está pasando. Muchos ministerios están excluyendo a Dios del escenario, al que le dio los dones, a lo que le dio los talentos. Y como Israel se engordaron y cuando estuvieron gordos tiraron cosas, o sea, se rebelaron. Hay muchos ministerios que están plácidos con el disfrute de las bendiciones, de los bienes divinos que el Señor les ha propiciado y se han olvidado de Dios. Es que eso es así, sutil. Eso no es de una, eso es lentamente cortando la tajada, como se dice. Se olvidan de Dios, pierden la dulzura de su presencia, el sentido de que Dios está con ellos, y entonces otras cosas son las que van supliendo ese sentido que es muy parecido, pero resulta que Dios está siendo excluido. Que el Señor nos libre a nosotros, que el Señor nos libre a nosotros de perder el precioso sentido de la dulzura de la presencia de Dios en nuestros cultos o en nuestras vidas. Gloria al Señor. La suficiencia de Cristo es perfecta y es suficiente. Gloria a Dios. Pero como a ellos se les fueron metiendo otros dioses y nuevos que no conocían, pero se ven bonitos, vengan. ¿De dónde vienen? No, venimos de otra parte, pero también glorificamos y alabamos a Dios, y ahí se les fueron metiendo. Asimismo, hoy en día, la misma sutileza del adversario. Aparecen cosas que se van creciendo, que se van formando. Y nos olvidamos de la roca de nuestra salvación que nos formó y nos dio esta vida eterna que gozamos, y va quedando excluida entre la maraña de cosas que vamos cogiendo, cosas humanas que hay que atender para poder llenar nuestras satisfacciones, llenar el comezón de oír que habrá en estos últimos tiempos. Así, por eso es que hay un comezón de oír.
Para nosotros eso es inexcusable. No tenemos excusa, porque para eso viene la admonición. Aquí está escrito. Podemos ir en todas las páginas de la Biblia, en toda la historia de Israel antiguo y mirar cómo fue que ellos trataron a Dios y cómo Dios los trató a ellos. Aleluya. Para nosotros eso es inexcusable porque es que a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, a hacer esa diferencia siempre entre el Israel terrenal y la iglesia de Jesucristo. Para nosotros los privilegios son mayores, nosotros tenemos mayores privilegios, mejores promesas que las que tenía Israel antiguo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una koinonía, una completa comunión personal e individual y colectiva con Dios y con todos los santos. Para nosotros es el perfecto amor de Jesucristo. Nada incomparable al grande amor del Señor Jesús por nosotros. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es una gran diferencia. Esos son privilegios para la iglesia. Y esto es asombroso y excede a todo conocimiento. Sin embargo, hay que ponerle mucha atención, especialmente en estos últimos tiempos, de olvidarnos sin darnos cuenta de aquel que de tal manera nos amó, que dio a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que trabaja, que obra en nosotros, que nos moldea, que está interesado todos los días, que nos perdona. Oh, aleluya. Que siempre empieza de nuevo con nosotros, gloria al Señor, y que nos bendice con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Fíjese usted, las bendiciones de nosotros son en lugares celestiales. Oigamos lo que dice el versículo 19 del capítulo 32 que estamos estudiando. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por mire esto, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo sería esa actitud de menosprecio con ese grosor que tenían, con esa bendición, con esa grandeza que Dios le había dado? Tiraron cosas y una actitud de menosprecio sus hijos y sus hijas. Y entonces, ¿qué dicen? Dijo el versículo 20, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido de mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra, sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes y amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Tremendo, consumidos. Serán de hambre y devorados de fiebre, de ardiente, de peste y amarga. Diente de fieras enviaré sobre ellos, veneno de serpientes.
por fuera la desolación de espada y dentro las cámaras el espanto, el joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre cano. Pero aquí entra un acto de misericordia, aquí entra algo glorioso, algo glorioso. Terribles son los tratos gubernamentales de Dios con el Israel, y cuánto más nosotros debemos poner atención y estar avisados. Esto es para nuestra admonición de la severa disciplina del Dios vivo. Pero miren el versículo 26, como que el Señor reflexiona, como si fuera un alto que se hace. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría, oiga esas palabras, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. O sea que sería un pueblo fantasma en el tiempo, como tantos otros pueblos que se quedaron fantasmas, que no se saben quiénes fueron en los siglos y milenios pasados. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no lo hizo? Aleluya. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios no lo hizo? De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sean que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Dios no iba a permitir eso. Claro que no. Claro que no. Gloria al Señor. ¿Puede haber algo más conmovedor en la gracia que respira estas palabras? Dios no iba a permitir que esas naciones, las cuales Él usó para castigar, para disciplinar, para traer juicio a su pueblo a través de la historia, se comportaran más allá de lo que Dios les había dicho o lo que Dios les había permitido. Tuvieran una actitud inconsiderablemente lejos de lo se enseñorearan, los quisieran extinguir esas naciones. Habían caído en el error, pero ellos estaban allí siendo usados como juicio, como castigo, pero hasta allí, no más. Dios usó a ellos como vara disciplinaria, pero en el momento que ellos intentaron pasar la línea, en el momento que ellos intentaron abusar, excederse de los límites, el Señor les dijo, venga para acá esa vara, venga para acá. Y la hizo pedazos y la quebró. No. Usted se está pasando de límites. ¿Qué se está creyendo? Aleluya. Para hacer manifiesto su trato con su pueblo, para que se dieran cuenta que el que estaba tratando con su pueblo era el Dios de ellos. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Aquí hay una bendición final para su gloria. Y nosotros lo estamos viendo hoy mismo. Por eso es que los invito siempre a observar lo que pasa en el Israel de hoy. Porque muchos de los designios y propósitos eternos se están cumpliendo allí hoy. Donde Dios los dispuso, ellos están donde Dios los dispuso como nación. Lo leímos en el Deuteronomio hace 3.500 años. Y Dios permitió para castigarlos a tantas naciones que se enseñorearon de ellos.
Los babilonios. ¿Pero dónde están los babilonios? No existen. Los romanos, con toda su fiereza de imperio que fue cruel, ¿dónde están los romanos? No están. ¿Dónde están los nazis? Que hace 70, 80 años quisieron aniquilarlos, quisieron borrarlos del mapa. Ese era el deseo de los nazis. ¿Dónde están los nazis? No existen. Oh, alabanzas al Señor. Y este canto de Moisés es una breve historia de los caminos de Dios, de los propósitos de Dios o de los propósitos con quienes Él escogió. Pues eso hay que entenderlo así. Claro, el que no entiende la historia, el que no entiende cómo es que aparece este pueblo como nosotros que hemos ido a través de toda la historia bíblica, pues nosotros lo podemos entender. Y gloria a Dios porque lo entendemos. Gloria a Dios porque lo entendemos. Miremos el versículo 29. Ojalá fueran sabios ellos, los israelitas, que comprendieran esto. Ojalá fueran sabios hoy, que comprendieran esta historia de ellos mismos y se dieran cuenta del fin que les espera. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Un llamamiento a comprender el fin que los espera. ¿Cómo van a poder perseguir uno a 1000 y 10 a 10,000 si no es porque la roca de su salvación, si no es porque el Dios que los creó fuera con ellos? No sería posible. No hay más que una roca, la roca inconmovible de los siglos, y gloria a su nombre es Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos y que puede obrar soberanamente con Israel. Versículo 35. Mía es la venganza, la retribución, a su tiempo su pie resbalará, hablando de esas naciones, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no irá y que no queda ni siervo ni libre. Él se está preparando para la venganza. Oh, alabanzas al Señor. Por eso nosotros miramos en el capítulo 25 de Juan, de Mateo. Muchos han leído ya esta escritura, ¿no? Mateo 25. Aquí dice en el versículo 31, juicio de las naciones. Ese juicio es el juicio contra esas naciones que hicieron mal a Israel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria en Jerusalén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí hay una selección, ¿no? Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es el milenio.
las naciones que le hicieron bien a Israel entrarán en el milenio. Ese es el reino al que aquí se refiere. Y esas naciones entenderán y oirán y serán instruidas en la palabra de Dios, porque le hicieron bien a Israel. Entonces ellos dicen, aquí en la escritura dice, bueno, ¿cuándo? Porque yo estuve enfermo, pero nosotros cuando te hicimos esto, nosotros no nos acordamos. Entonces tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero entre ustedes y me recogiste, me hicieron bien. Estuve desnudo entre ustedes y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, ¿cuándo nosotros hemos hecho esto? Y entonces el versículo 40 dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, pueblo de Israel y es hermano del Señor, a mí lo hiciste. Y entonces se vuelve para los de la izquierda. Todos esos pueblos que han hecho mal, piense, que le han hecho mal a Israel a través de las edades. Aquí le llegó la cuenta, el día de la venganza, como dice aquí, viene la venganza y la retribución a su tiempo resbalarán. Y entonces para ellos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una selección tremenda de naciones a la entrada al milenio. Acuérdense que la iglesia aquí es corregente, la iglesia es reina, la iglesia es corregente con Cristo. Esto es para las naciones que le hicieron bien o que le hicieron mal al Israel durante la historia de la vida de ellos. Y cuando ellos van a decir, apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y entonces ellos también van a decir, bueno, ¿y cuándo fue eso? Entonces el Señor le responderá, de cierto te digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de estos pequeños, como no lo hiciste a ellos no lo hiciste a mí. Y ahí van, borrados del mapa, no existen más. Entonces la historia del Israel, la historia de los tratos gubernamentales de Dios con Israel a través de la historia, tiene su fin glorioso. Dios los castigó, Dios prácticamente los desterró entre las naciones, pero Él estaba vigilando. Y si no, mírenlo, la historia reciente con los nazis, que estaban en el exterminio, pero Dios estaba vigilando y metió ahí una coalición que los salvó prácticamente. Eso es lo que sabemos nosotros por la historia reciente. Alabanzas al Señor. Mire, si usted mira el cántico de Moisés y el capítulo 3 de Joel y este capítulo 25 de Mateo, usted va a ver la armonía que hay entre el cántico de Moisés y la profecía de los profetas en la antigüedad. Todos ellos, Dios le habla de restauración. Fuertemente los castigó, pero serán restaurados.
de una manera armoniosa, coincide el cántico de Moisés con todas esas voces de todos los profetas. Aquí el Espíritu entonces establece una gran verdad para nosotros los estudiantes de la palabra de Dios. Queda establecido una gran verdad de los tratos de Dios con el Israel, que son tratos de supremacía, de gran verdad, una gran verdad, en el fin, en el futuro no muy lejano, porque Israel será cabeza de las naciones, porque desde Jerusalén el Señor va a reinar y la iglesia va a cogobernar el mundo. De ese entonces muy reducido, por supuesto, después de la ira de Dios, después del derramamiento de la ira de Dios, el mundo será renovado. Las naciones que le hicieron bien a Israel y la gente que hizo justicia entrarán. Los demás, fuera. Usted ve toda ese Irán y esas Siria y esa Hezbollah borrado del mapa. Alabanzas al Señor. Bueno, la historia lo prueba y al final se comprobará que lo que Dios habló, así fue. Este cántico de Moisés, por lo menos dice el versículo 41, afilaré mi reluciente espada y echaré mano de mi juicio y tomaré venganzas de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y el último versículo, 43, alabad naciones a su pueblo. Oye, pues, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y con ello hará expiación por la tierra de su pueblo. Eso hay que entenderlo bien para no escandalizarse. Los caminos de Dios y los propósitos de Dios hay que entenderlos bien para que nosotros podamos dar gloria a Dios en vez de criticar o censurar al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Cosas gloriosas vienen. Cosas hermosas vienen, pero primero viene la ira de Dios. E Israel tendrá que pasar por la ira de Dios protegido. No yéndolo hasta el exterminio, porque una de las prioridades del adversario, del diablo, es aniquilar a Israel, la aniquilación total. Por eso levanta a todas esas gentes alrededor y gente en el mundo que odia al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que amarlo porque es el pueblo de Dios y Dios tiene grandes propósitos con ellos como los tiene por nosotros. Amén, gloria al Señor. Bueno, ya se fue el tiempo. Gracias, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de presentar tu palabra, Señor Jesucristo. Danos sabiduría, danos entendimiento para darte siempre gloria, para adorarte, porque todos tus caminos son perfectos, Señor. Esta tarde, Padre Celestial, bendice a los oyentes y bendice toda tu iglesia en general, en todo el mundo, tus predicadores, tus siervos, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, el próximo viernes, si el Señor no ha venido en nuestra congregación, el sábado en la mañana vamos a tener la oración matutina que a veces podemos tener en la iglesia. Y el domingo, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente unidos, juntos, alabando, glorificando, enalteciendo el nombre del Señor y siendo nutridos de la palabra.
El Señor me los bendiga ricamente. Gloria al Señor. Bendiciones para todos.